Bueno, en primer lugar tenemos que hacer mención al dato de inflación, que fue de 7.7 mensual, es la inflación mensual más alta de los últimos 20 años, Ujú. con lo cual estamos frente a una escalada inflacionaria que se está dando por fuera de las previsiones que tenía el gobierno. Recordemos que para las proyecciones macro que tenía el ministro Massa, que pensaba en una inflación de 3 o 4 puntos para esta época, no se viene dando. Y esto tiene su explicación en varios factores. Por un lado, el factor sequía ha hecho que el ingreso de divisas al país fuera muy por debajo de lo que se tenía proyectado, y esto genera que la escasez de dólares no pueda satisfacer la demanda tanto de importadores, que es la demanda gruesa, ¿no es cierto?, de dólares para la importación de bienes y servicios, e incluso insumos para el sector productivo, que demanda de insumos del exterior para poder producir, ¿no es cierto?, y poner en el mercado la oferta de bienes que demanda la sociedad. Esta restricción externa de dólares, producto de esta sequía, hace de que las importaciones encuentren restricciones, y que la demanda, la apetencia por esos dólares escasos hace de que presione hacia la suba. Ujú. Por otra parte, esta inflación está por encima de lo que es la tasa de referencia que se fijó en la última suba del Banco Central, donde recordemos que lleva la tasa anual nominal al 78%, la pasó del 75% al 78%, cumpliendo con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo que pide que Argentina pague tasa de intereses positivas. Esto es, que estén por encima de la inflación proyectada o de la inflación del mes, que con el 78% fijada en la última ocasión se situaba en una tasa del 6,41% mensual. Teniendo este índice de 7.7%, queda por debajo la tasa en prácticamente 1.3 puntos. Ujú. Y esto es lo que genera la fuerte especulación de que el Banco Central, en cumplimiento de este compromiso con el Fondo Monetario, eleve la tasa. Para que más o menos nos ubiquemos en qué porcentaje podría estar esta suba, tenemos que recordar que con el 78% la tasa acumulativa de los plazos fijos se situaba en 113%, por encima de los 110% de inflación proyectada por el propio Banco Central, ¿no es cierto?, en la tasa, en la expectativa del REM que fija el Banco Central. Si ahora proyectamos este 7.7, la inflación proyectada sería de 119%. Y si pensamos de que el Banco Central o el gobierno va a seguir cumpliendo con la exigencia del fondo, tenemos que pensar de que la tasa debería subir entre 200 a 500 puntos básicos, es decir, entre un 2 y un 5% más para la nueva tasa, ¿no es cierto? Y esto tiene sus consecuencias. Por un lado, el gobierno lo que va a buscar preservar es que los pesos que están hoy en plazo fijo se mantengan y no salgan a la economía formal en búsqueda de bienes o servicios, o que salgan en búsqueda de dólares, ¿no es cierto?, para proteger su valor. Entonces, la medida lógica y razonable a aplicar es subir la tasa. Claro. Ahora bien, ¿esto qué provoca en la contraparte? Digamos, por un lado protegemos que los depósitos no salgan, que la gente tenga incentivo a seguir manteniendo su plazo fijo, pero por otro lado, así como se encarece la tasa que los bancos tienen que pagar a los ahorristas, también se encarece la tasa que los bancos cobran a quienes quieran acceder a un crédito, ¿no es cierto?, ya sea personal, hipotecario, prendario, en las distintas modalidades, es decir, la tasa activa también sube. ¿Y esto qué provoca? Una restricción al acceso del crédito. Esta propia restricción lo que genera es un enfriamiento de la actividad económica. Pensemos de que hay empresas, familias que requieren de créditos para poder o financiar sus procesos productivos o acceder a bienes durables que hoy pueden estar demandando, y al subir esta tasa ven restricciones, y esto puede jugar un proceso de enfriamiento de la economía que
bueno, el gobierno va a tener que calibrar muy bien otras variables para no caer en un proceso inflacionario con estancamiento de la actividad económica, que sería la peor de las combinaciones, ¿no es cierto? Estaríamos frente a un proceso de estanflación que es complicado si no se calibran otras variables en que podamos incurrir. Cristian, también, ¿no?, al conocerse los datos de inflación del mes de marzo, también observan que Argentina está por encima de lo que es Venezuela. ¿Es realmente preocupante la situación? Sí, es preocupante. Cuando un proceso de inflación alta es cuando está por debajo de un dígito, pero ya cuando empezás a escalar hacia los 2 dígitos, es decir, superar los 9 puntos porcentuales de inflación mensual, estás en un proceso, entrando en un proceso hiperinflacionario. Y bueno, quienes tenemos unos añitos sabemos lo que fue la inflación del 89 y lo que provoca un proceso de hiperinflación en la economía, sobre todo en la economía doméstica, ¿no es cierto?, donde perdemos precios de referencia, donde día a día tenemos que hacer esfuerzos por conseguir bienes y proteger nuestro poder adquisitivo, porque día a día se devalúa. Y eso la verdad que no es sano, no permite que los actores económicos puedan tomar decisiones, porque no tienen referencia, porque no encuentran estabilidad, precios estables como para tomar decisiones a largo plazo. Ahí las decisiones se convierten en el día a día, ¿no? Y eso no es bueno para la economía. La economía, para que funcione, necesita cierto marco de previsibilidad para poder proyectar, ¿no es cierto? Desde una economía doméstica hasta una inversión de una empresa, lo que necesita mínimamente es tener un horizonte de cómo se van a dar ciertas variables. Una de ellas, y no poco importante, es la estabilidad de los precios. Y eso, si el gobierno no logra generar anclas que permitan contener el proceso inflacionario, que va a depender de varios factores, y sobre todo en este año electoral, debemos conformarlo, al menos que no escalemos hacia un proceso hiperinflacionario. La inflación es una consecuencia de varios desajustes de precios, tarifas, tasa de interés, tipo de cambio, salarios. Bueno, cuando todas estas variables entren en sintonía, vas a poder encontrar las respuestas a una política que pueda empezar a dar credibilidad, previsibilidad, y con esas herramientas la inflación empiece a retroceder. Esto es lo que han hecho los países del mundo, pero para eso tenés que tomar decisiones fiscales, por ejemplo, no incurrir en más déficit, porque el mayor déficit te lleva a mayor necesidad de financiamiento. Y cuando vos no tenés financiamiento, que es el gran problema que tiene Argentina, para encontrar la posibilidad de renovar la deuda, por ejemplo, en pesos, tiene que crear muchos incentivos, incluso levantar las tasas de interés que paga a quien quieren prestarle o renovarle los créditos que hoy tienen vigentes. Pero bueno, en este año electoral yo no veo la posibilidad de aplicar un plan económico integral. Veo sí que se tomen medidas, como por ejemplo la última medida del dólar soja 3, que hoy le está dando alivio al Banco Central. Hoy el Banco Central nuevamente compró dólares, estuvo acreedor en su operatividad, con lo cual es una herramienta coyuntural, pero que sirve y ayuda. Y esto es lo que vamos a ir viendo de acá hasta el proceso eleccionario, cuando se dirima ya la cuestión de quién va a conducir los destinos para los próximos 4 años y bajo qué plan económico lo va a hacer. Cristian, justamente este tema del dólar soja viene a ser un colchón, digamos, a todo esto para amortizar un poquitito el golpe de lo que significó esta inflación de marzo, más allá de que se preveía, digamos, que iba a haber una inflación alta, también desde economía se analizaba, digamos, que esto pueda ir aminorándose a medida que vaya avanzando el año. ¿Cree que esta medida del dólar soja, inclusive esta medida misma, este mismo dólar, ampliándola a otro tipo de producción primaria, podría también ayudar a que esto descienda? Sí, mira, de ayudar va a ayudar, porque lo que está generando son incentivos a determinados sectores, pagándole más del dólar, pagándole un incentivo, un plus por sobre el tipo de cambio oficial, que es el tipo de cambio general, te diría, para el comercio exterior. Bueno, acá lo que hace el gobierno es generar un plus a los sectores que más aportan dólares, como es
el sector sojero, maicero, es decir, de cereales, los cereales gruesos, digamos, en general, y ampliando las economías regionales. Pero, ¿qué estamos haciendo en definitiva? ¿Qué está haciendo el gobierno? Lo que está haciendo es que los stocks no vendidos por falta de incentivo de quienes hoy poseen esa disponibilidad lo empiecen a liquidar. Lo que no puede hacer el gobierno es adelantar la producción, no está, es decir, con un incentivo diferente. El proceso productivo tiene su ciclo, lo que se siembre ahora se va a cosechar ya para la próxima campaña. Entonces, esto te va a resolver el problema de liquidación de stock de aquellos sectores que por el tipo de cambio, por el dólar que oficial no liquidaban, y con esto lo van a hacer. Ahora bien, esto no es gratis para el gobierno. El gobierno, para generar este incentivo, tiene que emitir este plus, ¿no es cierto?, que paga por encima del dólar oficial, llevando el dólar a 300 pesos contra un dólar oficial más o menos de 220 pesos. Esta diferencia, los 80 pesos por la cantidad de toneladas que se prevé que está en stock de los empresarios, genera la necesidad de una emisión bancaria de prácticamente 1 billón. Estos pesos, esta emisión, son pesos que entran a la economía y que, para que no salgan al mercado, justamente tiene que crear medidas paralelas, como por ejemplo subir la tasa de interés o crear títulos públicos que incentiven a adquirirlo, pero a un alto costo. Entonces entras en un círculo que por un lado te genera una solución, pero te empieza a proyectar un problema con los pesos necesarios para poder, con las otras medidas, para contener a esos pesos que no salgan a la calle o no vayan a los dólares financieros. Con lo cual, es una medida de coyuntura que no la podés aplicar permanentemente porque tiene un alto costo fiscal, que es la emisión para poder cumplir con ese incentivo. Cristian, también le consulto por último acerca del dólar. Veíamos que hoy cerró a 408 pesos. ¿Puede llegar a seguir subiendo? ¿Puede quedarse en este precio? ¿O también puede llegar a bajar? Mira, si vos mirás el dólar y lo comparás contra el dólar, por ejemplo, de una de las últimas, si se quiere, escaladas fuertes del 2022, y lo actualizás por inflación, te va a dar un dólar. Hoy el dólar que te da es atrasado, digamos, o sea, todavía sigue estando atrasado. ¿Qué quiere decir esto? Que el dólar no creció o no subió su precio en sintonía con el proceso inflacionario, con lo cual es un bien de la economía que está atrasado en su valor. ¿Y esto qué te puede indicar? Que todavía puede seguir escalando. Ahora bien, el gobierno va a poner todas las herramientas que tenga a su alcance para que no siga subiendo, porque si sigue subiendo su valor, la brecha cambiaria que existe entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, ya sea dólar blue, contado con liquidación, dólar MEP, se vaya ensanchando, y esa brecha cambiaria, cuando se va haciendo más grande, genera realmente un problema especulativo muy fuerte, porque genera enormes incentivos a quienes compran del exterior, porque traen bienes del exterior a un tipo de cambio, a un dólar barato, en relación, ¿no es cierto?, al dólar blue, que es el que manejamos en nuestra economía doméstica, y genera, por otra parte, muy pocos incentivos a quienes pueden exportar, que no sean justamente estos beneficiados por la última medida del dólar soja y las economías regionales, a que retengan sus producciones, que retengan sus bienes, no lo exporten, y no, en consecuencia, no te generen entrada de divisas, ¿no es cierto?, para poder tener un banco central fortalecido que pueda intervenir ante demanda de dólares, tanto de la gente común como también de las empresas que demandan dólares para importar, ¿no es cierto? Entonces, con este panorama, yo veo que el gobierno va a poner todos los esfuerzos para que la brecha cambiaria no se siga ampliando. Y por otra parte, no veo un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial brusco, ¿no es cierto?, sino más bien veo saltos como se vienen aplicando en la actualidad, que son a gotas diariamente, porque un proceso devaluatorio fuerte o un salto discreto, como decimos, ¿no es cierto?, en economía, lo que te puede provocar es, por otra parte, que se te vayan a precio ese salto devaluatorio, es decir, a presionar sobre la inflación. Y en el año electoral te puedo asegurar que lo que menos quiere el gobierno
es un salto devaluatorio fuerte que te levante el proceso inflacionario con lo que eso significa para la gente, ¿no es cierto? La inflación golpea muy fuertemente en los sectores asalariados, sobre todo los asalariados fijos, porque provoca una pérdida de poder adquisitivo enorme y bueno, esto genera pérdida de poder adquisitivo, pobreza, te levanta los índices de pobreza e indigencia que están medidos en función al nivel de ingreso de las personas, que por otra parte los salarios no acompañan ese proceso, ¿no es cierto? Los salarios, las paritarias que no son diarias, sino son temporales, en el año 2 o 3 veces, y en ese periodo hasta que se reacomodan los salarios, la gente pierde, y al perder tiene su desencanto, sus frustraciones, y eso en el año electoral el gobierno no lo va a querer. Por eso lo que vamos a ver son enormes esfuerzos para contener el tipo de cambio blue, a partir de medidas como esta, el dólar soja, incentivo a las economías regionales y sobre todo mucho incentivo para que otros sectores puedan abrir su colocación, empezar a encontrar incentivo para vender y traer divisas al país, porque acá la clave es traer dólares de afuera para fortalecer al Banco Central y que tenga la capacidad de intervenir ante todos estos eventos cambiarios.